Preside por ello la ceremonia el señor rector, doctor Guillermo Crapiste, acompañado por el señor director decano del Departamento de Derecho, abogado Andrés Bausat, por el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, abogado Hugo Omar Cañón, y por el homenajeado de esta jornada. Nos acompañan también otras autoridades de esta universidad, la señora vicerrectora, el señor presidente de la Asamblea Universitaria, secretarios generales, consejeros superiores y departamentales, directores decanos. Además, también se han hecho presentes autoridades civiles, políticas y judiciales de la ciudad junto a público en general. Señor rector, autoridades de la universidad, autoridades políticas de la ciudad, señores y señoras. La Universidad Nacional del Sur me ha conferido el alto honor y la gran responsabilidad de pronunciar el tradicional discurso laudatorio en este acto de entrega del título de doctor honoris causa al doctor Zaffaroni. Confío en que mis palabras representen el sentir de aquellos miembros de la comunidad universitaria que conocen la personalidad y la obra del doctor Zaffaroni. Espero también que sirvan para ilustrar a todos acerca de la trayectoria y el mérito de nuestro homenajeado. El doctorado por honor es el más preciado reconocimiento que una universidad puede otorgar. Se trata de un ritual ancestral de gran significación, no solo para la persona reconocida, sino también para la institución otorgante, ya que implica incorporar a su claustro a quien por sus méritos extraordinarios es traído a la Casa de Altos Estudios para recibir honores y ser tenido desde entonces como parte de su tradición. La universidad refrenda de ese modo su convicción de que el investido refleja y simboliza un modo de ser universitario y un estilo de universidad. La semblanza del profesor Zaffaroni que tendré a mi cargo, la que sin duda será incompleta, alcanzará no obstante para demostrar que el título honorario que está siendo conferido a quien constituye por su historia y su presente una personalidad asignada por los valores más caros a la universidad que hoy lo honra: la vocación docente, la excelencia en la investigación y el servicio a la comunidad. Zaffaroni nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1940. Alcanzó un grado de doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad del Litoral a los 24 años de edad, continuando sus estudios en forma ininterrumpida como becario de la OEA en México y de la Fundación Max Planck en Alemania. Sus estudios en el campo del derecho penal y de la criminología tempranamente fructificaron en más de 25 libros e innumerables artículos, que constituyen desde hace más de 2 décadas lectura imprescindible en las facultades de Derecho y Sociología de Argentina y Latinoamérica. La transmisión de sus conocimientos no se limitó solamente a su obra publicada, ya que fue a la vez profesor de prestigiosas universidades como la Universidad Veracruzana de México y en nuestro país la Universidad del Salvador y la Universidad Católica de La Plata. Zaffaroni tiene además una extensa trayectoria en la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor titular regular de Criminología en la Facultad de Psicología y profesor titular regular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la que además fue director de su Departamento de Derecho Penal y Criminología, habiendo alcanzado en el año 2007 el grado de profesor emérito. Muchas otras universidades lo cuentan como profesor invitado en forma regular, tales como la del País Vasco, la Autónoma de Santo Domingo, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad de Maracaibo y muchas otras más. Zaffaroni fue uno de los primeros juristas que impulsaron la teoría finalista del delito en nuestro país. Hoy por hoy es, sin duda alguna, el principal teórico del derecho penal argentino. Pero su mérito más significativo para el desarrollo de las ciencias penales radica, a mi modesto entender, en la claridad con la que percibió la interrelación existente entre la criminología y el derecho penal. En la concepción tradicionalmente vigente en nuestro país, la teoría dogmática del delito y la criminología eran concebidos como compartimientos estancos. Zaffaroni fue precursor de los estudios interdisciplinarios, teniendo plena convicción de que las conclusiones de la criminología son de extrema relevancia para cualquier concepción del derecho penal. Es por ello que investigó en profundidad las cuestiones criminológicas, preocupado por el fenómeno social del delito y las respuestas estatales a este,
en particular en América Latina, llegando a elaborar una teoría que concibió al derecho penal como un instrumento de limitación del poder punitivo del Estado. Zaffaroni abordó la investigación científica con una finalidad de servicio y concibió desde siempre los conocimientos que alcanzaba como herramientas para el cambio social, a cuyo efecto trabajó incansablemente en la comprensión del problema del delito y su respuesta en Latinoamérica. Sus estudios mostraron la influencia de la política y las estructuras sociales y económicas en el fenómeno delictivo y lo llevaron a construir conceptualizaciones minimizantes de la intervención coactiva del Estado como reacción frente al delito, convirtiéndose en uno de los primeros visionarios que adelantó la realidad de la creciente prisionización en América Latina como medio de control social frente a la desigualdad económica. Preocupado por realizar un aporte científico para la comprensión del problema del delito, fue director general del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de las Naciones Unidas, con sede en San José de Costa Rica, y vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, de la que también integra su comité científico. Su compromiso con el estudio e investigación de los fenómenos delictivos más graves de la humanidad lo llevaron a desarrollar una teoría para la evaluación de propuestas conducentes a la prevención de los asesinatos en masa por parte del Estado. Por ese aporte científico, en el 2009, en Suecia, un jurado mundial independiente lo galardonó con el Premio Estocolmo en Criminología, conjuntamente con el profesor John Hagan de la Universidad de Illinois. También la magistratura se benefició del aporte de Zaffaroni, quien fue juez en materia penal durante muchos años. En el 2003 llegó al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ocupa en la actualidad. Es autor de numerosos proyectos de reforma a los códigos penales ecuatoriano, argentino y costarricense. Incursionó también en la actividad política. Fue electo convencional constituyente de la Nación en 1994. Presidió la Comisión de Redacción de la Constitución Nacional. Fue diputado de la Ciudad de Buenos Aires en 1997. Fue interventor del Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Políticas Públicas. Ciertamente la vida universitaria, la administración de justicia y la actividad política han contado con su aporte, su esfuerzo, sus valores y su capacidad intelectual. Un profesor generoso que no solo fue admirado por sus alumnos, sino querido por ellos. Un académico que, como hoy ocurrirá en esta casa, ha recibido doctorados honoris causa en diversas universidades de distintos países, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad de Macerata en Italia, la Universidad de la República del Uruguay y la Universidad del Estado de Río de Janeiro, entre otros. Debo mencionar también el destacado rol que ha cumplido el doctor Zaffaroni como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presencia del doctor Zaffaroni en dicho tribunal dista de ser una feliz coincidencia. En el año 2003 resultaba imprescindible reconciliar a la Corte Suprema con la sociedad y prestigiarla mediante el nombramiento de jueces que resultaran inobjetables para todos los sectores políticos y sociales. El doctor Zaffaroni fue uno de ellos, porque reunía antecedentes técnicos difíciles de parangonar y una trayectoria cívica extensa e indiscutible. Y esta Corte, prestigiada y prestigiosa, no solo ha contribuido a mejorar la calidad institucional de nuestra República, sino que ha dictado fallos que establecieron novedosas doctrinas tendientes a la protección de los derechos constitucionales en ámbitos como los derechos sociales y previsionales, el derecho al medio ambiente sano, la libertad sindical y la protección del derecho a la autonomía personal, entre otros. No quiero dejar de mencionar el último aporte que el doctor Zaffaroni está realizando a nuestra República al intentar colocar en la agenda de discusión teórica el problema de la crisis del sistema presidencialista de gobierno y su eventual reemplazo, reforma constitucional mediante, por un gobierno de tipo parlamentario. El doctor Zaffaroni formó parte de la Convención Constituyente de 1994 y, con la honestidad intelectual que lo caracteriza, sabe y reconoce que las intenciones de los constituyentes, tendientes a atenuar el llamado hiperpresidencialismo argentino, mediante la regulación de la delegación legislativa,
de los decretos de necesidad y urgencia y la introducción de la figura del jefe de gabinete fracasaron notoriamente. A 15 años de la reforma constitucional, la excepción se ha convertido en la regla y nuestro modelo de democracia presenta algunas de las características de lo que Guillermo O'Donnell denominó como democracia delegativa. Resulta vital volver a poner estas cuestiones en la agenda de discusión política institucional de nuestro país, y la discusión teórica de la cuestión es un paso previo e imprescindible para que ello sea posible. A ello está contribuyendo actualmente el doctor Zaffaroni. Si tuviera que definir en una expresión breve las características distintivas de la personalidad del doctor Zaffaroni, diría que se trata de un intelectual público. En nuestro país contamos con numerosos intelectuales de gran valía y también con muchos hombres públicos reconocidos, pero la combinación de ambas propiedades es, lamentablemente, bastante poco común. Nuestro homenajeado de hoy reúne, en exquisita combinación, las virtudes intelectuales, entre las que incluyo la honestidad y la generosidad intelectual, y las virtudes ciudadanas. Se trata de un hombre que llegó a dominar un complejo campo del conocimiento con dos objetivos básicos: enseñarlo a los demás y poner ese conocimiento al servicio de la comunidad. Soy consciente de que hay para decir sobre la trayectoria intelectual y cívica del doctor Zaffaroni mucho más de lo que mis palabras han expresado. No obstante ello, estoy persuadido de que lo expuesto hasta aquí resulta harto suficiente para que la comunidad universitaria tome plena conciencia de los sobrados méritos de nuestro homenajeado. Para finalizar mi alocución, quiero confesarles una convicción personal. Creo que el otorgamiento del título conferido al doctor Zaffaroni no es solo un acto de reconocimiento de sus indudables méritos. Es, además, un acto de estricta justicia. Muchas gracias. Por las características de esta ceremonia y la trascendencia de la actividad que hoy realizamos, ha llegado una nota de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Sur que expresa su satisfacción por el reconocimiento que recibirá esta noche el señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eugenio Zaffaroni, en el convencimiento de que se trata de una figura ejemplar en la defensa de nuevos valores jurídicos y el respeto a los derechos humanos, señala en su párrafo más destacado. Luego de este elogio a cargo del doctor Bouzat, y como comentábamos al comienzo, esta ceremonia tiene su origen en las casas de estudios medievales. Por entonces, profesores y alumnos eran itinerantes y recorrían de una universidad a otra, de un monasterio a otro, grandes distancias para dar o para tomar clases. En el caso de los profesores solamente podían hacerlo si estaban reconocidos como tales, y este acto, el que hoy hacemos, es uno de los que se llevaba a cabo para ello, para expresar la voluntad de la comunidad universitaria al reconocer de esta forma al doctor Zaffaroni. Vamos a dar lectura a la resolución que señala: Bahía Blanca, 27 de septiembre de 2009. Visto la propuesta avalada del señor rector de la UNS por parte del presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, doctor Hugo Cañón, para que se conceda el doctorado honoris causa al señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, y considerando que el Consejo Departamental de Derecho emitió su opinión favorable al otorgamiento, que el Centro de Estudiantes de Abogacía acompañó la propuesta ponderando los méritos del doctor Zaffaroni, que se trata de una ilustre personalidad reconocida nacional e internacionalmente por su trayectoria, desempeño y actuación, presentando méritos más que considerables para merecer el honor de ser distinguido por esta universidad, que el doctor Zaffaroni ha sido reconocido con tal merecimiento en universidades públicas y privadas muy prestigiosas del mundo entero, que en el caso de la UNS, el nombrado participó activamente en más de una oportunidad en actividades académicas y sus obras constituyen lectura imprescindible para los estudiantes de grado y posgrado en ciencias jurídicas. El Consejo Superior Universitario resuelve otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. En consecuencia de lo expresado, el señor rector hará entrega al doctor Zaffaroni del diploma y de la resolución que lo reconoce como el 24º doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur.
Por su parte, el doctor Andrés Bouzat entregará un presente en nombre de toda la comunidad de esta casa, que no es ni más ni menos que la historia de la Universidad Nacional del Sur, condensada en el libro del Cincuentenario. Tradicionalmente en estas ceremonias se rubrica el libro de actas de la institución. Vamos a invitar a las autoridades entonces a que firmen el libro de acta, dejando constancia así de lo realizado. Y ahora, luego del elogio y de la entrega de los pergaminos, los nuevos doctores debían ser recibidos por la comunidad universitaria como nuevos miembros de ella. Vamos a invitar entonces a pronunciar unas palabras de bienvenida al señor rector, al doctor Guillermo Crapiste. Buenas tardes a todos. Hoy, como señalara el presentador, nos convoca una tradición centenaria en la vida universitaria. Sin embargo, y a pesar de tener su raíz en las casas de altos estudios europeas, las universidades públicas argentinas no están apegadas a pomposos procedimientos protocolares y sus integrantes no ostentan atuendos especiales ni atributos de poder. Nuestra universidad es pública y heredera de los principios republicanos que alumbraron a nuestro Estado. Nació de una comunidad política organizada, de un Estado al que pertenece y que debe buscar el bienestar del pueblo, por lo que ese debe ser también el fin último de la universidad. En nuestros ámbitos, cada uno es reconocido por lo que dice y por lo que hace, en lugar de por lo que porta o lo que ostenta. Para nosotros, las ideas y el compromiso social son la toga que mejor viste. Sin embargo, hay un elemento que une aquellos actos con este. Investir a una persona con el grado de doctor honoris causa significa dotarlo del mayor reconocimiento que una institución universitaria otorga. Una tradición que ha permanecido estable a lo largo de los siglos, aún en un mundo tan cambiante como en el que nos toca vivir, un mundo en el cual la velocidad de los cambios y la transformación del conocimiento, paradoja de la posmodernidad, la característica permanente. Y es esperable que esos cambios se produzcan de manera desordenada y a veces caótica en un país como el nuestro, cuya situación dista mucho de ser la que todos aspiramos. Un país donde todavía muchos, o lo que es peor cada vez más, compatriotas viven sin la posibilidad de gozar de sus derechos o los tienen ampliamente restringidos. Así, los seres humanos son excluidos, pierden su dignidad y hasta pierden para el conjunto de la sociedad su condición de humano, a la cual están indisolublemente ligados los derechos correspondientes. Por ello, quienes dedican sus esfuerzos y su sapiencia al reconocimiento de esos derechos y suman su aporte para que se cumplan, merecen un lugar destacado junto a los hombres de la ciencia, de las letras y de las demás disciplinas que la humanidad cultiva. Defender los derechos humanos es defender al hombre mismo en toda su completud. Hoy nos toca vivir en una sociedad donde se tergiversan muchos valores, donde las cualidades se valoran en términos del éxito y este se mide en términos de dinero, fama o minutos de exposición mediática, donde la vulgaridad y la banalidad parecen reemplazar a la cultura, al arte y a la ciencia, donde el comportamiento corrupto de una minoría empaña el trabajo honesto y esforzado de las mayorías, donde se propone combatir los problemas sociales con más exclusión y más violencia. Y al realizar un acto de estas características, la universidad tiene un gesto de rebelión social, como un aporte para recuperar aquellos valores, porque presenta a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, a quienes reconoce como modelos de comportamiento y muestra que también hay reconocimiento para quienes dedican su vida al estudio, a la ciencia, a la cultura y al mundo de las ideas, y las enlazan con un compromiso de militancia sin claudicaciones.
Nos complace reconocer que usted, doctor Zaffaroni, es un ejemplo de ello, pues en usted recibimos una figura cuyo compromiso académico y profesional siempre estuvo vinculado al de la vida pública, como magistrado, como integrante de diversos foros y organismos nacionales e internacionales, como legislador y como constituyente, entre otras actividades. Este es en parte el espíritu que interpreto han tenido quienes han considerado su incorporación a nuestra comunidad, tanto al reconocer sus antecedentes en la docencia y en la investigación, los que han sido reseñados por el doctor Bauzat, como su voluntad de brindar las respuestas a las que antes me refería, haciendo uso de la jerarquía que su preparación y su cargo le confieren. Su idoneidad técnica, su compromiso con la defensa de los derechos constitucionales y los derechos humanos no solo están expresados en su vasta producción bibliográfica y académica, sino que además es prueba de ello su participación activa en las convenciones constituyentes que dieron lugar a la reforma de 1994 en el ámbito federal y a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como su desempeño como legislador local. Algunas opiniones intentan criminalizar su profesión de fe garantista, como si en un país de profundas inequidades e inexplicables desigualdades fuera delito exigir que la ley se cumpla para todos y no solo para quienes pueden acceder a ella por sus vinculaciones políticas o su poder económico, como si estuviera prohibido poner el ojo en los sectores que no cumplen las normas porque su marginación social y cultural les impide internalizarla, como si fuera inapropiado poner el foco en los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad. Como alguien dijera de él alguna vez, Zaffaroni es, para muchas razones, un fuera de serie, un académico que ha iluminado el derecho penal argentino y, sin exageraciones, de buena parte del mundo. Zaffaroni despierta, por esas y otras razones, celos, envidias, resquemores y antipatías muy fuertes, de las mentes pequeñas, de los hombres encerrados en viejos conceptos, incapaces de comprender la verdad ajena, de abrirse al diálogo, de imaginar una comunidad progresista. Como reconociera el jurista y filósofo italiano Luigi Ferrajoli, Zaffaroni es seguramente a nivel internacional uno de los juristas más ilustres de nuestro tiempo. Su obra ha restituido a las disciplinas penalistas la dimensión civil y democrática que tuvieron en sus orígenes con la Ilustración, dando vida a un movimiento de penalistas y criminólogos que combina rigor científico y militancia cultural, reflexión teórica y pasión democrática. Con este acto queremos demostrar a nuestra comunidad y a la sociedad toda que también podemos reconocer otro tipo de mérito más allá que la suma de descubrimientos y conocimientos científicos. Por ejemplo, en un mundo atravesado por conflicto de particularidades, es necesario que mostremos a la sociedad el valor de quienes comprometen su existencia en un ideal que trasciende sectarismos y se encausa en los incuestionables valores universales. Como comunidad universitaria, nos alegramos de recibirlo en nuestro seno porque ello implica que se reconoce la honradez, la sensibilidad social y la competencia académica como cualidades a destacarse, a contrapelo de una sociedad que padece reclamar violencia, aunque sea la violencia legítima ejercida por el Estado, para responder a la violencia de la delincuencia y el delito, se atreve a decir que las respuestas penales a los problemas sociales son todas falsas y que los problemas sociales deben resolverse según su naturaleza y no con respuestas penales. Y lo ha dicho con frases tan tajantes como el poder punitivo nunca resolvió un problema social y quien pretenda otra cosa debe estar loco de remate. Vemos en el doctor Zaffaroni a un hombre de la universidad pública y gratuita, cuya obra merece este reconocimiento universitario porque, además, es una figura comprometida con los valores de la vida, de la paz, la democracia, la igualdad de oportunidades y el ideario de una justicia que dé respuestas concretas a la sociedad. Valores que desde esta universidad pretendemos que se transformen en nuestro legado. Doctor Zaffaroni, hoy lo recibimos con orgullo como un primus inter pares. Bienvenido a nuestra casa. En los orígenes de la tradición que nos convoca,
La entrega de títulos culminaba usualmente con clases magistrales, con la Lectio Doctorandis, en las cuales los distinguidos ilustraban al público con una disertación o una exposición sobre algún asunto de su incumbencia. Vamos a invitar entonces a ello al doctor Eugenio Zaffaroni. Abogadas, abogados, estudiantes, señoras, señores, amigas y amigos todos. Ante todo, muchísimas gracias por esta excepcional honra que se me brinda en el día de hoy. Muchísimas gracias por permitirme el compromiso, un compromiso más con una universidad pública de nuestra República. Muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de volver a Bahía Blanca y reencontrar una cantidad de amigos de hace muchísimos años. De hace 30 años, de los tiempos en que hicimos un curso por acá. La universidad no existía en ese momento en la forma en que, la carrera no existía en ese momento en la forma en que por suerte la tienen ahora. Soy un producto, sí, de la universidad pública. Soy un producto de la escuela primaria pública, soy un producto de la escuela secundaria pública y también de la universidad. Tengo un enorme respeto por la actividad universitaria privada. Cuando me echaron de la pública estuve exiliado por ahí, pero defiendo la universidad pública, laica y gratuita. Creo que hay que reforzar de alguna manera este tipo de instituciones que son las que en definitiva tendrán siempre la marca señera que nos hará beneficiarios de un conocimiento abierto, plural, como corresponde a una sociedad que implica un mosaico cultural como es la nuestra, inserta en otro mosaico cultural mucho mayor como es América Latina. Les agradezco muchísimo, agradezco las palabras y los conceptos del señor decano en su laudatio. Intentaré esbozar una lectio doctoralis, espero que no sea suficientemente aburrida. Elegí para eso un tema de carácter técnico, pero creo de una importancia práctica importante, que es el máximo de la pena de prisión en nuestro derecho penal vigente. La cuestión del máximo de la pena temporal en nuestro derecho penal vigente se vincula con un fenómeno bastante preocupante de las últimas décadas. Nos comunicamos en lengua castellana. La lengua castellana se fijó hace unos cuantos siglos en el fuero juzgo, y el fuero juzgo contenía una regla que desde entonces se ha ido reforzando. Decía: la ley debe ser manifiesta y no debe ninguno ser engañado por ella. Es decir, debe ser clara, debe ser precisa. Esto se traduce posteriormente en lo que conocemos como el mandato de certeza que rige para todo el derecho. Este mandato de certeza es un requisito jurídico. Cuando hablamos de unión nacional en nuestro preámbulo, cuando hablamos de afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad, estamos reclamándole a la ley certeza. Hace muchos años hay una obra de López de Oñate, un malogrado autor español, pero que publicó en Italia, de la década del 40, donde se lamenta López de Oñate de la pérdida de certeza en el derecho, y ya se lamenta en los años 40. Si hubiese sobrevivido hasta hoy, se horrorizaría por la pérdida de certeza en general en el derecho. Pero esto, que es un problema general del derecho, se agudiza mucho más donde el mandato de certeza es mucho más estricto, como es en materia penal. El nullum crimen de Feuerbach no era solo el nullum crimen sine lege, sino también
en nullum crimen nulla poena sine prohibia lege penale. Es decir, la pena tenía que estar también establecida con certeza. A partir del siglo XVIII comienza en el mundo un movimiento de técnica legislativa novedoso, que es la codificación, en el sentido moderno de codificación. La codificación se impone, por un lado, como requisito de racionalidad del iluminismo, por otro lado, como requisito de consolidación nacional por parte de los estados. Es decir, dos argumentos, uno proveniente del siglo de las luces, otro proveniente de la necesidad de unificar las sociedades. En el ámbito penal, la codificación fue una exigencia primaria de los albores del liberalismo revolucionario francés. La propia Asamblea francesa sancionó un primer código penal con urgencia. La codificación civil se postergó hasta los tiempos de Napoleón. Portalis afirmaba en la presentación del Código Civil respecto de la necesidad de ley clara y única para la unidad nacional. Si hubiera dicho, decía Portalis, que no era sino una sociedad de sociedades, refiriéndose a Francia. La patria era común, mas los estados particulares y distintos. El territorio era uno, mas las naciones diversas. Más de una vez, magistrados dignos de alta estima concibieron el proyecto de establecer una legislación uniforme. La uniformidad es un género de perfección que, según las palabras de un autor célebre, suele captar a los espíritus grandes y golpea infaliblemente a los pequeños. El Código Civil se demoró hasta 1804. El primer Código Penal francés revolucionario es de 1791, aunque después fue reemplazado. Todos conocemos el viejo debate alemán entre Thibaut y Savigny. Thibaut exigiendo la codificación civil, Savigny negando la necesidad de codificación civil y encomendando la tarea a la ciencia jurídica con su romanticismo jurídico propio de su historicismo. Triunfó Savigny momentáneamente y el Código Civil único para Alemania se postergó hasta el año 1900. No obstante, no sucedió lo mismo en materia penal. Hubo códigos pre-unidad alemana, preunitarios, Código Unitario de 1871, el Código de Prusia que se eleva a Código del Imperio Alemán, y de los códigos preunitarios, uno de ellos, el Código de Baviera de Feuerbach, fue el que sirvió de modelo a nuestro primer Código Penal, el Código Tejedor. Hace un siglo, Carlos Octavio Bunge precisaba del siguiente modo las consecuencias de la codificación. Pueden ser dos formas de legislación. Una es la de incorporación y la otra es la de codificación. La primera estriba en que las leyes se dicten de una manera ocasional, según las circunstancias, para que conforme vayan apareciendo, se agreguen a la legislación. La segunda es que todas las leyes relativas a cada una de las principales materias o ramas de la jurisprudencia se dicten de una vez en cuerpos orgánicos sistemáticos denominados códigos. Agregaba, el sistema de la incorporación ha existido en la legislación de los pueblos europeos hasta el siglo XIX, salvo en Inglaterra y en la mayor parte de los estados de Norteamérica, donde todavía se conserva. En todas las demás naciones civilizadas ha sido sustituido por el de la codificación. Ofrece considerables ventajas, pues presenta el derecho de una manera más clara y científica. Hoy podríamos decir respecto del derecho penal que el propio derecho penal inglés, el derecho penal británico, también está bastante codificado por efecto del avance del Statute Law sobre el Common Law. En síntesis, la codificación que exige completividad respecto de una materia jurídica, orden sistemático de las disposiciones y claridad en el lenguaje con el máximo de precisión posible,
es una técnica legislativa destinada al mejor cumplimiento del mandato de certeza. Esto en el ámbito penal es sabido desde los albores de la emancipación en América Latina. Desde los albores de nuestra emancipación se trató de codificar siempre la materia política. La Constitución es un código de derecho político, y aún antes de obtener la sanción de constituciones, en algunos de nuestros países se intentaron códigos penales. En nuestro propio país hubo un francés que anduvo dando vueltas por acá, que no sabemos muy bien a qué se dedicaba. Algunos dicen que era un espía, pero por encargo de Dorrego empezó a preparar un proyecto de código penal. En Bolivia, Brasil sancionan los primeros códigos penales en 1831. Y aunque nuestro país fue bastante remiso en cuanto a sancionar el Código Penal, es notorio que en nuestra Constitución las provincias no delegan en el Gobierno federal, en el Congreso Federal, la legislación en materia penal de cualquier manera. No, la delegan con el encargo de que el Congreso Federal sancione un Código Penal. Es decir, hay un mandato de certeza constitucional escogiendo la mejor técnica legislativa de su época, que era la codificación. Esto se mantiene hasta este momento en la Constitución. La reforma del 94, al hablar de cuerpos en el referido inciso, no hace más que reafirmar el principio de codificación. Luego, el Congreso en materia penal puede y debe legislar, pero en la forma técnica de un código penal. Nadie ha discutido en lo largo de 150 años que el concepto constitucional de código es el concepto más o menos análogo al que proporcionaba Bunge hace 100 años, y de ninguna manera es el viejo concepto de código de las recopilaciones españolas o el viejo concepto de código de las ordenações portuguesas. Después de todos los accidentes que tuvo la elaboración de nuestro Código Penal, Código Tejedor, sanciones provinciales, proyectos, finalmente la sanción nacional en 1886, manteniendo la Ley 49 para delitos federales, en 1921 se llega a un código único, donde por fin se cumple estrictamente el mandato constitucional de sancionar un código penal. Es decir, parcialmente se había cumplido en 1886, pero se lo cumple acabadamente recién en 1921. Fuera del texto de 1921 había muy pocas leyes penales especiales, 111 patentes de invención, 2.240 protección de cables submarinos, 9.643 warrants y certificados de depósitos, 10.903 patronato de menores. Creo que quedaba la ley Sarmiento de maltrato de animales y algunas disposiciones referentes a correos y telégrafos y juegos de azar. Es decir, la materia penal estaba codificada en un único cuerpo sistemático, muy poquitas leyes penales especiales. 1921. 1983 se establece el gobierno constitucional y ya teníamos más de 60 leyes penales especiales. Esta producción se intensifica a partir de 1984. En este momento podríamos decir que hay más de 200 leyes penales especiales o disposiciones penales en leyes no penales, lo que los brasileños llaman derecho penal extravagante. Hemos vivido todo género de alternativas respecto del Código Penal. Después de 4 décadas de estabilidad, que el Código Penal casi no fue toqueteado, a partir de los gobiernos de facto, 1963, derogada casi de inmediato, 1968, derogada en el 73, 1976, derogada en el 84, empiezan las reformas masivas del Código Penal con idas y vueltas, le quitan su fisonomía, se la devuelven. Es decir,
Un código penal tiene una determinada fisonomía, es como un edificio. En la legislación comparada tenemos varios de estos códigos cuya fisonomía es innegable, ¿no? Uno lee el Códice Rocco y le da la impresión de encontrarse delante de la estación central de Milán. Es un aparato fascista cuadrado, monumental. Uno lee el Código Austríaco de 1974, es de un modernismo funcional. Se leía el Zanardelli o el propio Código Modern, Manuel Belga, y da la impresión de un edificio clásico, el clasicismo, el neoclasicismo. El Código de 1921, el Código de Moreno, conserva la estructura del Código de Feuerbach. Es un código altamente fundista, escapa todo casuismo, se expresaba en periodos breves, eliminaba casi todos los tipos atenuados porque optaba por mínimos muy bajos, excluía toda definición teórica, no hay definición de dolo, de culpa, hay que ir a buscarla, no lo define expresamente. Su lenguaje era especialmente sobrio, preciso, es un texto que nos permitió una evolución dogmática, científica del derecho penal bastante interesante. Bueno, todas estas características hoy han desaparecido de forma inorgánica de nuestro Código Penal. La fórmula sintética del artículo 41 para cuantificación de la pena se ha mezclado con tabulación de agravantes en artículos bis, ter, quater, etcétera, que parecen que son... esa forma de numeración da la sensación de que son reclamos teatrales más bien que números de parágrafos de un código, ¿no? Se subieron los mínimos sin hacer tipos atenuados, sin crear los tipos atenuados. Se han calificado tipicidades de una manera que es muy poco explicable, incluso se recalificó conducta que ya estaba calificada. Es decir, por un lado, se produjo un proceso de descodificación de la legislación penal al multiplicar las leyes penales especiales, en forma tal de que hoy son mucho más los delitos que están tipificados fuera del Código Penal que dentro del Código Penal. En segundo término, se implosionó el sistema del Código Penal con las reformas absolutamente puntuales. La descodificación penal es un fenómeno grave. Es bastante difícil exigir hoy conciencia de la criminalidad o conocimiento de la criminalidad. Cuando en 1921 había unos 40 o 50 tipos básicos, más o menos nuestras abuelitas sabían que era delito, que no era delito, valoración paralela en la esfera del profano. Hoy los profesores de Derecho Penal no lo sabemos. Realmente creo que nadie osaría afirmar que agota toda la legislación penal en sus manos. Y no me refiero a legos, me refiero a técnicos, me refiero a académicos y me refiero a jueces. No hay ediciones oficiales siquiera de la legislación penal. Nos manejamos con ediciones comerciales, con anotaciones, con papelitos pegados, y se han producido algunos casos de sanción de sentencias invocando leyes derogadas. No cabe duda acerca de que esto configura una situación de gravedad institucional, es decir, un proceso de descodificación que va desmoronando la certeza histórica, un proceso de descodificación que va incumpliendo el mandato constitucional que se había cumplido acabadamente en 1921. Y este proceso llega a una situación que es límite. Si bien el Código de 1921 no contenía ninguna disposición que dijera el máximo de la pena temporal privativa de libertad es de tanto, hubo una cierta pax dogmática y una cierta pax in iudicando que aceptó siempre que el máximo temporal de la pena privativa de libertad era de 25 años
conforme a la escala del artículo 79 del homicidio. Esta pax duró muchos años, casi 80, hasta que hace algunos años se vio desbaratada en función de leyes posteriores hasta el presente, con otras leyes que la fueron agravando todavía más, y entonces la jurisprudencia tiene una enorme disparidad de soluciones y las visita todas. Este se trata del más grave resultado práctico de este proceso de descodificación. Es decir, que no haya certeza legislativa acerca del máximo de la pena más grave de nuestro Código Penal. Esto no se puede resolver declarando la inconstitucionalidad de nada, porque no hay un solo hecho, sino que es un proceso que se ha ido generando a lo largo de años. El único camino que corresponde ensayar es el de una reconstrucción técnica, el de una reconstrucción dogmática de las disposiciones legales en forma armónica y compatible con la jerarquía de valores que impone la Constitución. Para ello se hace menester adoptar un criterio interpretativo de las diferentes disposiciones legales en juego que permita una solución que en la medida de lo posible las armonice. Las disposiciones legales que introdujeron la actual incerteza en la ley vigente se sucedieron en el tiempo y principalmente son tres. La Ley 23.077 de 1984, que introduce los artículos 227 ter y 235. La Ley 25.928 del 2004, que modificó el artículo 55 del Código Penal, admitiendo el máximo de 50 años para unificaciones de condenas y de penas en concurso real. La Ley 25.892 de mayo del 2004, que eleva a 35 años el plazo tradicional de 20 años de cumplimiento de la pena perpetua para habilitar la solicitud de libertad condicional. Estas son básicamente las tres normas que introducen la confusión reinante en este momento. Hay otras normas que en la tarea de tratar de reconstruir dogmáticamente el orden del Código deben tomarse en cuenta. Primero, la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto introduce el principio de abolición progresiva de la pena de muerte. Segundo, la Ley 26.394 que deroga el Código de Justicia Militar y con eso elimina definitivamente la pena de muerte en nuestro derecho vigente, porque por prohibición del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención Americana, no la podríamos restablecer. Finalmente, la Ley 26.200 de implementación del Estatuto de Roma del 5 de enero del 2007, que por introducir el capítulo tipificador de los delitos más graves de nuestra legislación positiva, no puede considerarse una reforma coyuntural, sino estructural. ¿Qué fue lo que pasó con estas tres leyes? Bueno, la primera que nos viene a causar problemas es del 84. El legislador, no sé por qué, dispuso que se aumente una mitad más o el doble las penas establecidas, olvidándose de poner, o no queriendo poner, no sé, no juzgo voluntades, la consabida fórmula siempre que no exceda el máximo legal de la especie de pena. En consecuencia, no faltó una interpretación que dijo, conforme a esto, el máximo, conforme al artículo 227 ter, se puede entender que llega a 37 años y 6 meses, 25 años más la mitad. Conforme al 235, el doble, se puede entender que llega hasta 50 años. El artículo 236, introducido por esta misma ley, dice que esto es sin perjuicio de la regla del concurso real. Obviamente, todo delito es sin perjuicio de la regla del concurso real. Algo parece que quisiera decir el 236. Se puede entender que es
una torpeza del legislador. Bueno, pero si entendemos que una torpeza del legislador, olvidarse de poner el máximo de la especie de pena también sería una torpeza del legislador. Si se pretende interpretar que algo quiere decir el 236, podría entenderse que remite a la normativa del concurso real, y el máximo de la especie de pena ahí serían 25 años, pero como ahora lo elevaron a 50, nos hemos metido en la jaula del león. Otra posibilidad es que el artículo 236 con redacción defectuosa pueda remitir al límite tradicional del artículo 55. De todas maneras, todas estas posibilidades muestran la incerteza que existe en la materia. En cualquier caso, entender que estos dos artículos de la parte especial alteran las escalas penales hasta 50 años introduce una anarquía total y una desarmonía con las disposiciones sobre prescripción, tentativa, participación, libertad condicional, es decir, revienta todo el sistema más o menos equilibrado del Código Moreno. Las penas expresan grados de desvalor jurídico que corresponden a la mayor o menor gravedad del contenido injusto de la conducta criminal, ¿no? Si nosotros pudiéramos entender que el máximo de la pena estaría en estos casos en 50 años, quien intentase asesinar a toda su familia tendría una pena de 15 años, y quien intentase cometer el delito del 225, que es un delito contra el Estado, con la calificante del 235, podría llegar a tener una pena de 50 años, lo cual no parece muy coherente, cualquiera sea la interpretación que se quiera hacer con la escala de la tentativa. El orden de valores democráticos se alteraría totalmente. La clasificación de los tipos de la parte especial de nuestro código no es arbitraria. La toma Tejedor de Feuerbach y a la cabeza pone los delitos contra la persona, lo que ratifica el carácter, se corresponde perfectamente con el carácter personalista de nuestro derecho, no transpersonalista al servicio de cualquier ídolo metapersonal, sino al servicio de la persona. La elección de Tejedor, por consiguiente, no es una elección arbitraria. Si admitiésemos que con la 23.077 se alteraron las escalas penales de esa manera, resultaría que los delitos contra el Estado son más graves que los delitos contra la persona, lo que contraviene toda nuestra tradición y lo que contraviene también el orden de valores que se deriva de la Constitución Nacional. De cualquier manera, esta discusión se quiso zanjar con la 25.928, muchos años después, la legislación Bloomberg, cuando se dijo, bueno, el concurso real puede llegar hasta 50 años. Realmente, claro, con esto se introducía una pena temporal que era más grave que la perpetua, porque conforme al artículo 13 del Código Penal, la perpetua podía obtener la libertad condicional a los 20 años, con 50 era a los 33 años y algo. Esto se va a resolver con la otra ley que dice no, se puede obtener la libertad condicional recién después de 35 años. De cualquier manera, todo esto introduce otra contradicción insalvable. Subieron la escala de la libertad condicional en la perpetua, pero se olvidaron de que dejaban igual la de la tentativa y la participación secundaria en delitos penados con prisión perpetua, que sigue siendo una pena entre 10 y 15 años. Es decir, si alguien pone cianuro en la comida de toda la familia y después de un esfuerzo colosal y milagrosamente los médicos logran que no se muera nadie, el asesino frustrado tendrá expedito el camino para solicitar su libertad condicional a los 10 años. O sea, 2/3 de 15. Pero si uno solo de los parientes se muere, solo podrá obtenerlo a los 35 años.
si bien es cierto que entre la consumación y la tentativa tiene que haber una diferencia en la escala penal, lógico me parece, realmente no se puede llevar la cosa a una objetivación tal que la diferencia sea sideral. De cualquier manera, hay un problema con el concurso real que no lo puedo pasar por alto tampoco. En el Código Moreno ya la fórmula del concurso real no era muy constitucional. El Código Moreno establecía que se podían sumar los máximos de todas las penas sin exceder el límite máximo de la especie de pena, que serían los 25 años del 79. Esto habría una posibilidad irracional que nunca se hizo, la prudencia judicial lo evitó. 13 hurtos simples tenían una escala penal de 1 mes a 25 años. Las penas son flexibles en nuestro código, sí, una cosa es flexibilidad de la pena, otra cosa es arbitrariedad de la pena, es decir, le ponga la pena que le dé la gana, entre 1 mes y 25 años. Ahora con la reforma Bloomberg estábamos mejor. Ahora con 25 hurtos, una mechera de tienda que va caminando y se lleva prenda interiores de cada lado, en 2 días, tiene una escala penal que va de 1 mes a 50 años. El principio de legalidad de la pena voló, por supuesto. Ni siquiera, nunca hubo problemas prácticos, pero tampoco la doctrina se ocupó mucho, debido a que faltaron problemas prácticos. En realidad creo que hay una forma, porque no se puede declarar la inconstitucionalidad de esta disposición, porque si no se sumarían todas las penas aritméticamente, nunca se puede declarar una inconstitucionalidad en contra. Realmente hay una posibilidad interpretativa coherente que es acudir al proceso histórico. En el proceso histórico había 2 modelos que se usaron, que fue, porque esto viene del proyecto de 1891, que fue el modelo Zanardelli y el modelo Moderman de Holanda. Había 2 límites en el modelo Moderman, que fue el que más influyó en nuestro código, en el código holandés. Uno era la especie de pena y el otro era que no podía exceder de 1/3 la pena más grave, con lo cual evitaba que se sumasen penas por delitos leves hasta llegar a la irracionalidad. Si el delito era grave, bueno, la cosa era distinta. En el afán de Moreno de hacer un código sintético se tragó el segundo límite. Creo que es un indicador histórico que nos puede servir para una interpretación más o menos racional de la cuantificación del artículo 55. En sí misma la pena de 50 años es inconstitucional porque es una pena privativa de libertad que equivale a la pena de muerte. Y equivale a la pena de muerte porque agota directamente el promedio de vida de la población en nuestro país. La pena de muerte, que fue derogada por la 26.394, no puede restablecerse a través de un equivalente directamente. Se priva de la vida a una persona dándole muerte, sí, no cabe la menor duda, pero de igual modo se la priva de la vida sometiéndola a un aislamiento deteriorante durante 50 años. Nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dice que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad la reforma y la readaptación social de los condenados. No vemos cómo una persona puede ser readaptada socialmente si cuando termina la pena ya no es persona porque se murió, o bien cuando termina la pena ya terminó su capacidad laboral, su periodo laboral. Descartada la pena de muerte, ningún orden jurídico puede reponerla no solo expresamente, sino tampoco a través de un equivalente de esta naturaleza. Pero tampoco es necesario, si hacemos una reconstrucción racional de nuestra legislación, declarar la inconstitucionalidad de nada. Además de estas 3 leyes, que son las que introducen toda la confusión, nuestro país ratificó el Estatuto de Roma por la Ley 26.390 del 2001, que entró en vigencia en el 2002, y además sancionó la Ley de Implementación del Estatuto, que es la 26.200
del año 2007. ¿Cómo tenemos que reconstruir un aquelarre de esta naturaleza? Bueno, partiendo de que el principio de certeza constitucional no está dirigido solamente al legislador, sino al legislador y al juez, y que cuando falla el legislador, en la medida en que puede, en actividad jurisdiccional lo tiene que suplir el juez. Entiendo que hay que distinguir dos niveles de legislación. Por supuesto que primero están las normas superiores, las normas supremas, que imponen al legislador y a los jueces en función el principio de certeza, que le imponen que ese principio de certeza lo aplique teniendo en cuenta los valores que hacen a un derecho personalista y no transpersonalista, como es el derecho argentino, y que respete en todo caso la dignidad de la persona y los límites del poder estatal propio del Estado constitucional de derecho. Después tenemos la legislación infraconstitucional. La legislación constitucional no admite fragmentación ni jerarquización. La legislación suprema tiene que aplicarse en bloque. Toda fragmentación o jerarquización de legislación suprema es el camino para implosionarla, es el camino que siguió Carl Schmitt para implosionar la Constitución de Weimar. Y nosotros los conocemos a través de todos los golpes de Estado. Hacemos esto porque hay que salvar a la República, el principio republicano está por encima del principio democrático, listo, se terminó la historia. No, la legislación constitucional suprema no admite jerarquizaciones, se aplica en bloque. La legislación infraconstitucional, por el contrario, sí la admite. Y no cabe duda que en la legislación infraconstitucional podemos distinguir claramente lo que son reformas puntuales, coyunturales y lo que son reformas de carácter estructural. Estas leyes de carácter estructural son justamente las leyes que nos pueden servir de pauta ordenadora, de ley ordenadora base. Es decir, no podemos reordenar acudiendo a los valores que cada uno tenga, tenemos que reordenar acudiendo a una ley positiva. ¿Cuál es la ley positiva que nos permite la reordenación por mandato constitucional? Bueno, aquella que tenga mayor carácter estructural. ¿Qué queremos decir con carácter estructural y ley ordenadora base? Aquella que no admite que la fragmentemos o que la apliquemos contradictoriamente. Aquella que por su importancia estructural nos dice, miren, todo lo demás se aplica en la medida en que no obstaculice mi aplicación en bloque. Y creo que la ley ordenadora base, en este caso es la ley 26.200, porque tipifica los delitos de mayor contenido injusto de toda nuestra legislación penal. No me cabe duda que si hubiese que reconstruir legislativamente la parte especial del Código Penal o reconstruyendo dogmáticamente la parte especial del Código Penal, los delitos tipificados por la Ley 26.200 tendrían que ocupar la cabeza de la nueva parte especial del Código Penal. Adecua las penas del Estatuto de Roma para los delitos más graves a las penas del orden nacional. Precisa el alcance de esas penas máximas para esos delitos, modificando incluso las indicadas en el Estatuto de Roma. Expresa con toda certeza la consecuencia penal que corresponde al máximo desvalor jurídico. Responde a la exigencia de un compromiso internacional asumido por la nación, cuya violación nos puede acarrear responsabilidad internacional. Y sin lugar a dudas, por la formidable gravedad de las lesiones que tipifica, debe ocupar el primer lugar en el análisis dogmático. Por ende, no es admisible frente a esta ley ninguna contradicción que subestime la magnitud del reproche correspondiente al enorme desvalor jurídico de los delitos que expresa. La ley 26.200 tipifica en nuestro derecho penal el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión, correspondiendo al artículo 5 del Estatuto de Roma. Los incorpora como tipos a la ley penal nacional, con carácter de delitos.
habla de delitos, excluye la terminología crímenes, o sea que mantiene la clasificación bipartita de delitos y contravenciones nuestra. No es una categoría independiente de delitos, de crímenes, más grave que los delitos, sino que son delitos. Utiliza siempre la expresión delitos. Obviamente que son delitos que tienen el contenido injusto máximo debido a las consecuencias masivas que tienen. En segundo término, es interesante que excluye expresamente, el Estatuto de Roma habla de reclusión, en la 26.200 se dice que se debe leer siempre prisión, o sea que ratifica el hecho de que la pena de reclusión ha desaparecido de nuestra legislación penal, está derogada en nuestra legislación penal vigente a partir de las leyes de ejecución penal que no hacen ninguna diferencia entre la reclusión, entre la ejecución de la reclusión y la prisión. Las penas que establece la ley 26.200, cuando son temporales, se individualizan conforme al artículo 41 del Código Penal, sin referencia alguna a las escalas añadidas en los últimos años a ese dispositivo mediante artículos numerados que alteran el sistema de cláusula única. La pena perpetua prevista en el Estatuto de Roma para los casos juzgados por la Corte Internacional se adapta a las exigencias de los derechos humanos, pues el artículo 110 admite la posibilidad de liberación por vía de reducción de pena, que es una especie de libertad condicional, pasados 25 años del cumplimiento de esta. Cabe presumir que la prisión perpetua que establece la ley 26.200 también cumple con el derecho internacional en razón de que admite igual posibilidad y por ende excluye toda introducción de un equivalente de la pena de muerte de conformidad con las conclusiones del debate europeo. Los delitos tipificados por el Estatuto de Roma en caso de ser juzgados por la Corte Penal Internacional son penados con penas de reclusión hasta 30 años o con reclusión a perpetuidad solo cuando lo justifique la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. Es decir, la pena normal para la Corte Penal Internacional son 30 años. Solo cuando lo justifique la particular gravedad del delito, un genocidio particularmente grave, y las características personales del condenado, yo creo que está pensando en Hitler o una cosa parecida directamente, en ese caso el Estatuto de Roma establece la pena perpetua. De esta manera está señalando con los 30 años un parámetro universal único. La ley 26.200 incorpora los delitos, establece que la pena tiene que ser la pena de prisión, no elimina la palabra reclusión, baja el mínimo de 30 años a 25 años, pero amplía el ámbito de la perpetua a cualquier caso en que hubiese uno o más muertos. Se amplía el ámbito de la perpetua para delitos que son menos graves que aquellos que está prevista la perpetua en el Estatuto de Roma y también ha bajado la pena temporal a 25 años, cabe entender que la ley 26.200 no puede incurrir en la contradicción de bajar la pena temporal y agravar la pena perpetua. En consecuencia, estaríamos teniendo, por lo menos, una posibilidad de libertad condicional a los 25 años en los más graves de los delitos previstos en nuestra legislación positiva. Siendo así, no puede admitirse que después de la sanción de la ley que establece la pena del genocidio con masacre, entre otros delitos de extremo contenido injusto, se siga considerando que 25 hurtos simples pueden alcanzar una pena que sea más grave a la del genocidio, o que saquear una ciudad, saqueo de una ciudad, tenga una pena máxima de 25 años que resulte inferior al máximo de la de 2 robos con armas. Que la práctica de la esclavitud sea menos grave que la reducción a servidumbre de 2 personas,
que el atentado de un militar contra el orden constitucional sea más grave que si matase a 100.000 personas para extinguir una etnia o si bombardease a miles de civiles indefensos. Es decir, la racionalidad del legislador histórico siempre se ha ridiculizado, pero no es racionalidad del legislador histórico, es exigencia de racionalidad republicana de las sentencias lo que hay en la Constitución. El legislador histórico puede incurrir en contradicciones, de hecho incurre, por supuesto, pero lo que no puede incurrir en contradicciones y no puede incurrir en una irracionalidad inexplicable son las sentencias de los tribunales. Por otra parte, si se impusiesen penas más benignas o equivalentes a actos de destrucción masiva o afectación masiva de bienes jurídicos de esta naturaleza, se estaría alterando todo el orden de valores de la Constitución Nacional. Es decir, se estarían poniendo actos de lesión o de peligro individual por encima de destrucciones masivas. Se estaría con esto expresando un menosprecio legislativo de los delitos que justamente quiere tipificar el legislador nacional para cumplir con el derecho internacional. Hay algo que puede llamar a confusión en la 26.200. El artículo 12 de la 26.200 dice: la pena aplicable a los delitos previstos en los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley en ningún caso podrá ser inferior a la que le pudiera corresponder si fuera condenado por las normas dispuestas en el Código Penal de la Nación. Esto no significa que, de ninguna manera significa que las disposiciones de la 26.200 sean cláusulas residuales, porque si así fuese no tendría sentido incorporar como delitos hechos que ya están tipificados en el Código Penal, como son la mayoría de los previstos. Un homicidio con masacre, pues un genocidio con masacre es un homicidio múltiple después de todo. Ya está en el Código en ese sentido. Concurso real de homicidios, y así podríamos seguir. Un saqueo es un concurso de robos con alta violencia o a mano armada, etcétera. Si se entendiese como cláusula residual, bueno, sería ilógico también, porque dice, condenado por las normas dispuestas por el Código Penal de la Nación, es decir, no tomaría en cuenta los delitos tipificados en leyes penales especiales, lo cual sería una distinción que no le vemos el sentido. Reduciría todas las tipificaciones incorporadas a cláusulas residuales, algo así como siempre que no constituyan un delito más severamente penado, excluidas en función de concurrencia aparente por especialidad. Esto lo hubiese podido expresar mucho más sencillamente, decir que cualquiera de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, si no está penado por el Código Penal de la Nación, tendrá una pena de tanto a tanto y listo, con un solo artículo en lugar de tipificar todos los artículos. No lo hizo de esa manera. Establecería una diferencia enorme e injustificada entre las penas para los tipos del Código Penal y no para los del Estatuto de Roma. Es decir, serían delitos privilegiados e incurriría en penas que exceden los máximos establecidos en el propio Estatuto de Roma, el máximo temporal establecido en el propio Estatuto de Roma, con lo cual incurriría en un equivalente de la pena de muerte que está altamente discutido en el ámbito internacional. Es decir, para cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos estaría violando derechos humanos. Por último, no haría más que agregar un capítulo de mayor coherencia al largo proceso de descodificación, profundizando el incumplimiento legislativo del mandato constitucional de certeza. Creo que el correcto entendimiento del artículo 12 de la Ley 26.200 es otro. Es el de su operatividad entre las penas previstas en la misma ley, o sea, prisión temporal y perpetua. Esto es, si un delito tiene prevista prisión perpetua en el Código Penal y pena temporal hasta 25 años en la 26.200, deberá imponerse la pena de prisión perpetua. Creo que ese es el entendimiento correcto de este artículo.
La conclusión resultante de una sana interpretación de la Ley 26.200 es que si con esta se introducen en nuestra legislación penal los delitos más graves que prevé nuestro ordenamiento, toda vez que es inconcebible un injusto mayor que estos delitos, las escalas penales para estos delitos no pueden ser superadas por las de ningún otro. Cuando se ha alcanzado el máximo, no se puede ultrapasar el máximo, no es posible superar lo insuperable. Pretender que existe un delito con mayor contenido injusto que el genocidio solo se podría argumentar desconociendo la Constitución Nacional. Es decir, yendo a un derecho penal transpersonalista. No me importa la vida de miles de personas porque hay un valor superior a la vida de miles de personas que si se lesiona merece una pena más grave. Nada hace suponer que nuestro legislador responda a un contexto idolátrico de esta naturaleza, sino que siempre los jueces deben presumir que se mantiene dentro del marco jurídico internacional. Siendo esto así, no sería menester declarar la inconstitucionalidad de nada, sino que siendo la Ley 26.200, que tiene carácter de ley básica reestructurante, siendo una ley que permite la reconstrucción por su característica no coyuntural, sino estructural de reforma de la legislación penal, bastaría con entender que es una ley posterior a las tres leyes mencionadas que introdujeron todas estas confusiones y por ende en función de la aplicación retroactiva de la ley posterior más benigna, cabría considerar que todas estas disposiciones confusas han quedado derogadas en la medida en que contradicen las penas establecidas en la Ley 26.200. En síntesis, y con esto concluyo, después de esto que parece un panorama muy confuso, la Ley de 1984 introdujo disposiciones que hicieron dudoso el límite de 25 años de máximo de prisión temporal del 55 del Código Penal, lo que dio motivo a sentencias que entendieron que ese límite se elevaba a 37 años y medio e incluso a 50 años. Las dos leyes del 2004, la 25.892, elevó el tiempo de prisión para habilitar la libertad condicional en caso de prisión perpetua del artículo 13 del Código Penal a 35 años. Tradicionalmente era de 20, aunque mantuvo las escalas reducidas de la tentativa y de la participación con un máximo de 15 años y por ende con una posibilidad de libertad condicional a los 10. La Ley 25.928 elevó a 50 años el máximo de la pena del concurso real del artículo 55 del Código Penal. Por último, la 26.200 introdujo una reforma estructural en la legislación penal, tipificando el capítulo de los delitos más graves que encabezan la reconstrucción de la actual parte especial, con penas máximas incompatibles con la interpretación agravante de la 23.077 y con las disposiciones reformadoras de las dos leyes del 2004. Dado el carácter estructural de la reforma introducida por la Ley 26.200, el mandato constitucional de certeza jurídica general y en especial para la ley penal, y el mandato de código de nuestra Constitución, el orden de valores y consiguientes reproches por su lesión que emanan de la Constitución Nacional y del derecho internacional incorporado y no incorporado a esta, se impone considerar que la Ley 26.200 opera como derogación de las disposiciones de las leyes anteriores que resulten incompatibles con ella. Correspondería, por ende, en función del principio constitucional de retroactividad de la Ley Penal más benigna, artículo 9 infine de la Convención Americana de Derechos Humanos, la aplicación de los términos de la Ley 26.200 a los hechos cometidos antes de su vigencia. Muchísimas gracias, señores. Espero no haberlo aburrido demasiado.
Luego de estas palabras llegamos al final de esta ceremonia. Al haber concluido la presentación, invitamos a todos los asistentes que quieran hacerlo, tanto a saludar al distinguido de esta noche como a firmar el libro de actas que ha quedado signado ya en la mesa por las autoridades. Que tengan buenas noches y muchas gracias.